Quiero invitarles para que leamos un versículo de la palabra de Dios y vamos a leer en esta mañana la palabra del Señor Jesucristo en la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 5 al 11. Carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 5 al versículo 11 dice la palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Gracias a Dios por esta palabra en esta mañana. Mi alma hoy se eleva a las alturas, brindándote. Bueno, y en esta mañana el tema que Dios ha puesto en nuestro corazón es cómo debemos disciplinar a nuestros hijos. ¿Cómo debemos disciplinar a nuestros hijos? Es una pregunta que seguramente alguna vez los padres de familia nos hemos hecho esa pregunta, porque nosotros pues cuando Dios nos permitió la oportunidad de ser padres, todos éramos inexpertos, no teníamos ninguna clase de experiencia siendo padres. Y pues en el camino cuando empezamos a educar a nuestros hijos es cuando vamos aprendiendo a ser padres, porque no se nace siendo padre, no, se aprende a ser padre. Y por eso nosotros, los que tenemos hijos, estamos en un continuo aprendimiento. Todos los días nosotros estamos aprendiendo a ser padres con nuestros hijos. Y pues gracias a Dios a aquellos padres de familia que ya tienen sus hijos grandes, que ya se fueron de casa, ya los educaron, que pudieron tener la oportunidad de tener 5 o 10 hijos y los educaron, los enseñaron en casa y ya pues están solos, y pues esos padres tienen mucha experiencia porque son padres que ya educaron a sus hijos y ya vieron los resultados. Y cada quien puede hacerse un examen en esta mañana de cómo fue que educó a sus hijos, aquellos que ya se fueron de casa, porque depende a cómo ellos les haya ido, pues ahí está el resultado de ese trabajo de ese padre, de esa madre de familia. Entonces también tenemos padres con mucha experiencia en esta mañana, que seguramente también nos pueden aportar algo ahí a través de su comentario, a través de su reporte de sintonía. ¿Cómo educar a nuestros hijos? ¿Cómo disciplinar a nuestros hijos? Bueno, es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho. Y es que a nuestros hijos hay que disciplinarlos de acuerdo a la edad que ellos tengan, porque es muy diferente yo disciplinar a un niño de 1 o 2 años
a ir a disciplinar a un niño que ya tiene 9, 10 años, o disciplinar a un adolescente que está ya de 12, 13 años. Es totalmente diferente. La disciplina que yo le aplico a mi hijo de 10 años no se la puedo aplicar a mi hija de 1 año, porque están en diferentes edades. Cada quien tiene maneras diferentes de percibir las cosas y entonces debemos disciplinarlos de maneras diferentes. Pero antes de nosotros, mirar aquí esos consejos que nos dan de cómo disciplinar a nuestros hijos de acuerdo a las edades, pues es muy importante, primero que todo, aprender qué es la disciplina. Pues la disciplina, nosotros muchas veces pensamos que la disciplina es castigo. Cuando nosotros a veces escuchamos hablar de disciplina, pensamos que es castigar, que es imponer un castigo a nuestros hijos. Pero el diccionario dice que la disciplina es todo menos castigo. La disciplina, dice el diccionario, que la disciplina, cuando se habla de disciplina, en la Biblia se refiere a formación. La disciplina es formación y proceso de educación. La disciplina es restauración, consejo, guía, y también hace una aclaración, y es que la disciplina no es humillación, no es sometimiento o castigo. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, de que la disciplina no es sometimiento, castigo o humillación. Entonces, cuando nosotros hablamos de disciplina, no estamos hablando de castigar a nuestros hijos. Estamos hablando de formar a nuestros hijos, de educar a nuestros hijos, de guiar a nuestros hijos, de instruirlos. Como dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y ahí es donde se aplica la disciplina. Nosotros hemos escuchado hablar de los grandes deportistas, los grandes atletas, que ellos, por ejemplo, el que le gusta el atletismo, la disciplina de él es el atletismo. Y ese atleta o ese deportista, para poder cada día ser mejor en el atletismo, él tiene que disciplinarse en lo que hace. Por eso muchas veces nosotros escuchamos hablar que la disciplina del atletismo, la disciplina del boxeador, la disciplina del nadador, cada quien tiene una disciplina, y esa disciplina son las normas, la guía, es el reglamento que está impuesto muchas veces por sus entrenadores para que aquellos deportistas sean los mejores. Entonces, por ejemplo, si un atleta quiere ser el mejor atleta del mundo, la disciplina le exige de que esa persona tiene que tener cierta alimentación, de que tiene que hacer ejercicio cierta hora del día, de que tiene que cuidarse, que tiene que tomar alguna clase de vitamina, proteínas, en fin, muchas cosas. Les prohíben fumar, les prohíben tomar alcohol, les prohíben muchas cosas porque está dentro de la disciplina del atletismo. Y si esa persona quiere ser el mejor atleta, debe ajustarse a las normas de la disciplina. De eso se trata la disciplina, hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana. La disciplina es instaurar una serie de normas y reglamentos en nuestras casas para que nuestros hijos sean los mejores hijos. Entonces, tengamos muy bien en claro eso, hermanos. Disciplinar no es castigar. Disciplinar es guiar, formar e instruir. También tenemos ya la otra parte, que es el castigo. Vamos a hablar ahora en sí del castigo, porque disciplina y castigo son dos cosas totalmente diferentes. El castigo se impone cuando se incumple con la disciplina. Por ejemplo, si el atleta
fue indisciplinado y el atleta quiso de pronto alimentarse con algún chicharrón, alguna proteína que le caía mal, de pronto se le olvidó y se fumó un cigarrillo o se fue a tomar, a beber, y resulta de que este atleta rompió las reglas de la disciplina y ahora tiene de pronto algún problema en su estado físico que no lo hace ejercer el atletismo, esa disciplina a la cual él está entrenando. Entonces a ese atleta lo sancionan y no lo dejan competir seguramente en aquel campeonato en el cual iba a participar, porque se salió de la disciplina. Entonces, cuando alguien se sale de la disciplina, cuando alguien rompe las reglas, ahí es donde viene el castigo. Ahí es donde viene la reprensión por incumplimiento de las normas, y el castigo se debe aplicar bajo el temor de Dios, porque es algo polémico cuando nosotros hablamos sobre castigar a nuestros hijos. Siempre ha habido polémica porque pensamos de que castigar es maltratar a nuestros hijos, pero no. Hay una gran brecha entre castigo y maltrato. Siempre nosotros debemos tener mucho cuidado con eso, porque hoy en día pues nosotros vemos a padres de familia que todavía maltratan a sus hijos, y seguramente pues ellos repiten el mismo maltrato que vivieron en casa, porque si en sus casas sus padres los castigaban fuertemente al punto de maltratarlos, pues ellos están replicando lo que aprendieron en casa. Pero nosotros debemos tener sabiduría y entendimiento a la hora de castigar a nuestros hijos. Y yo creo que pues a ninguno de nosotros nos gusta castigar a nuestros hijos, porque ellos pues son la herencia que Dios nos ha dado, y a nosotros nos duele castigar a nuestros hijos. Yo creo que hay padres de familia que a veces omiten el castigo porque les da lástima con sus hijos. Y ese es un error que cometemos, porque la palabra de Dios dice que si Él nos disciplina a nosotros somos hijos de Dios, y que Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Acabamos de leer en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 12 versículo 6, dice que Él ama al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que si tú eres hijo de Dios, yo creo que Dios te ha disciplinado, y yo creo que si usted se ha portado mal, en algún momento Dios ha tenido que azotarte, o nos ha tenido que azotar, porque yo también soy hijo de Dios. Y mire la importancia de la disciplina. Dios nos ha dejado la palabra de Dios, que es el manual de disciplina de Dios para el ser humano. Ahí en la palabra de Dios nosotros encontramos los mandamientos, los estatutos, la palabra que nos ha sido dejada para que nosotros nos ajustemos a sus mandamientos. Y si nosotros incumplimos los mandamientos, si nosotros nos salimos de ese reglamento que Dios nos ha dejado, pues Dios tiene que azotarnos. Por ejemplo, Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Dios nos ha llamado a que nosotros seamos fieles a Él, de que nos apartemos del pecado, que nos apartemos del mundo. Dios quiere que vivamos para Él, pero si nosotros nos desviamos del camino, muchas veces hay hermanos que cuentan su testimonio de que ellos quisieron devolverse para el mundo, y pues cuando estaban en el mundo Dios muchas veces los castigó con azote. Les llegó enfermedades, les llegó problemas, les llegó una cosa y otra, y empezaron a recibir el azote de Dios por indisciplinados, por no querer hacer la voluntad de Dios.
Y cuando ya recibieron ese castigo, entonces volvieron nuevamente a la iglesia y se reconciliaron con Dios. Entonces Dios nos trata como a hijos porque Él es nuestro Padre Celestial. El mejor Padre por excelencia se llama Jesucristo. Y Él al que ama disciplina y azota. No solamente disciplina, no solamente nos ha dejado sus mandamientos a través de su palabra, sino que también castiga a todo aquel que recibe por hijo, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros apliquemos estas dos acciones en la formación de nuestros hijos, la disciplina y el castigo, hermanos. A veces nosotros omitimos el castigo porque nos da lástima, porque nos da pesar de que nuestro hijo verlo llorando, verlo sufriendo. Y a veces hay padres de familia que omiten el castigo y dejan pasar por alto la falta de sus hijos. Por ejemplo, tu hijo tuvo un mal comportamiento, tu hijo le hizo una pataleta de pronto en el supermercado, en el centro comercial, su hijo se tiró al suelo, se revolcó y usted le dice a su hijo: cuando llegue a la casa arreglamos, cuando llegue a la casa te voy a castigar. Pero resulta que cuando usted llegó a la casa, su hijo de pronto le pidió llorando de que no lo hiciera, y pues a uno le da lástima porque a uno le da dolor ver a nuestros hijos llorar. Pero si uno le prometió al hijo que lo iba a castigar, que iba a recibir un castigo por portarse mal, hay que hacerlo, hay que cumplir con esa promesa que se le hizo al hijo, porque si no, entonces el hijo va a pensar: yo me porté mal y mi papá no me castigó, entonces lo voy a volver a hacer, y se va a volver a repetir la misma situación una y otra vez. Por eso es muy importante no dejar por alto el castigo. Y cuando nosotros hablamos de castigo, no es solamente dar golpes, no. Hoy en día existen muchas maneras de castigar a nuestros hijos. A nuestros hijos se les puede castigar con lo que más le gusta. Usted sabe qué es lo que más le gusta a su hijo. Hay niños que les gusta salir a jugar con sus compañeros. Hay niños que les gusta ver televisión. Por lo general, hoy en día lo que más le gusta a los hijos es ver celular, estar conectado a internet. Y eso es lo que de pronto más les dolería a ellos si usted se lo quitara. De pronto, si usted le ha prometido dar a su hijo un regalo, bueno, castígalo con decirle: hasta que no se porte bien, no le voy a dar lo que le prometí darle. Esas son maneras de castigar a nuestros hijos. Y siempre, pues no falta el momento en que hay que ajustarlo también, como dice la palabra de Dios, que con vara lo castigarás. Porque es algo bíblico, hermanos, castigar a nuestros hijos también a través de la vara, como dice la palabra de Dios. Algunos están en contra de esto y existe polémica porque algunos hoy en día prohíben darle castigo con golpe a nuestros hijos. Pero si nosotros miramos a nuestros antepasados, cómo nos castigaban a nosotros, pues a mí no me castigaban tan fuerte, seguramente, como a muchos de ustedes los castigaban. Seguramente usted trae a su memoria en esta mañana cómo era que te castigaba tu papá, cómo te castigaba tu mamá. Algunos dirán: bueno, a mí me daban con el rejo más grueso, otros le daban con el palo de la escoba, a otros quizás con el cable de la plancha. Bueno, habían maneras de castigar muy severas, muy fuertes, hermanos, que muchas veces dejaban huellas, cicatrices, y eso ya es maltrato. Eso ya no es castigo, eso es maltrato. Y pues lamentablemente muchos son los que tuvieron que pasar por esa etapa de la vida, y que nosotros hoy en día a veces queremos replicarlas en nuestros hijos, pero los tiempos han cambiado. La generación que está viviendo hoy en día es una generación diferente. Las leyes son diferentes.
y debemos tener sabiduría y entendimiento para castigar a nuestros hijos. Siempre hacerlo bajo el temor de Dios. No podemos nosotros ir a imponer un castigo a nuestros hijos cuando estamos airados, cuando tenemos rabia, porque si no vamos a cometer el error de traspasar el límite y los podemos maltratar. Siempre cuando vamos a ejercer alguna clase de castigo sobre nuestros hijos, debemos tener serenidad y explicarle a nuestro hijo por qué va a recibir ese castigo. Debemos explicarles a ellos por qué están recibiendo ese castigo, porque a veces también suele suceder de que le damos el castigo y no les explicamos por qué lo estamos castigando y ellos quedan ahí como ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me están castigando? Explíquenme por qué me están castigando. Entonces, hermanos, todos estos consejos es necesario tenerlos en cuenta a la hora de disciplinar a nuestros hijos. Y nosotros debemos tener también en cuenta de que a nuestros hijos debemos disciplinarlos de acuerdo a la edad. Pues Dios me ha permitido a mí tener un niño de 10 años y una bebé de 15 meses. Y de verdad que son edades totalmente diferentes. Y pues antes lidiábamos con uno solo, ahora nos toca lidiar con dos. Y pues Dios, siempre le pedimos a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para disciplinar a nuestros dos hijos. Y vamos a mirar cómo se deben disciplinar a los niños de 0 a 2 años, a los bebés. Yo creo que muchos de los que están ahí conectados tienen bebés en sus casas. Los bebés y los niños pequeños son curiosos por naturaleza. Ellos son muy curiosos. Usted deja una porcelana ahí en un lugar donde ellos lo alcancen y de una vez van y la agarran y la tiran al suelo y la parten. Ya Abigail me ha partido varias cosas. Hace unos días me dañó un mouse del computador y hace unos días también partió una porcelana de la mesa del televisor. Porque los bebés son muy curiosos por naturaleza. Por eso es sensato eliminar de su entorno cualquier tentación y cualquier no, porque ellos son muy tentados a agarrar las cosas. Para los que tienen bebés pequeños en las casas, pues traten de no dejar cosas que de pronto ellos puedan dañar. Aléjenlas del alcance de ellos para que no tengan esa tentación. Por ejemplo, yo en mi casa tuve que hacer una reestructuración en el negocio. Por la gracia de Dios tenemos una papelería y tuvimos que hacer una reestructuración, recoger todas las cosas donde ella tenía al alcance, guardarlas en una caja, meterlas en una vitrina para que ella no tuviera esa tentación de agarrar las cosas, porque siempre que nos damos cuenta estaba ya en la papelería haciendo desorden, porque esa es la manera de ellos actuar cuando están pequeños, son muy curiosos. Entonces eliminar todas aquellas cosas al alcance de ellos para que no tengan la tentación de agarrarlas y así evitar cualquier no, porque también es muy de pronto podríamos decir repetitivo estar siempre diciéndole no coja eso, no agarre eso, deje eso quieto, que no vaya a mover eso. Y entonces los bebés cuando están pequeños siempre van a estar escuchando esa palabra no y no y no y no, y pues se van a grabar en el subconsciente que no pueden hacer absolutamente nada y eso les va a hacer un daño. Entonces también lo podemos hacer para evitar algún peligro en nuestros hijos, para evitar quizás de que ellos se hagan daño. Hace unos días escuchaba un testimonio de una madre de familia de que su hija
había agarrado por accidente una botella donde había límpido y se tomó un poco de límpido, hermanos, y esa niña estaba mal de su estómago, le hizo daño, y pues gracias a Dios oraron, pidieron oración al pastor y Dios la sanó. Pero son cosas que se pueden evitar cuando nosotros alejamos todas las cosas peligrosas del alcance de nuestros hijos. Entonces nosotros cuando hacemos eso, estamos evitando de que ellos tengan la tentación de estar agarrando las cosas, porque son pequeñitos. Dice que los artículos como el televisor o el reproductor de video, el reproductor de música, las joyas, sobre todo los productos de limpieza y los medicamentos deberían estar fuera del alcance de los pequeños. Muy importante esto. Cuando su bebé se acerque gateando o cuando su torbellino de 2 años, porque a veces son tremendos torbellinos, entonces debemos, dice que corra, que cuando su torbellino de 2 años corra hacia algún objeto peligroso o prohibido, dígale sin perder la calma, no. Dígale sin perder la calma, no. Y aléjelo de ese lugar, o bien dirija su atención hacia otra actividad. Mire cómo es que nosotros debemos decirle no a nuestros hijos sin perder la calma, porque es que a veces queremos es a los gritos, a los regaños, y muchas veces en ese grito, en ese regaño, el niño no entiende que le estamos dando una orden, sino que se va a sentir amedrantado y va a sentir miedo. Entonces tu hijo no te va a hacer caso por la autoridad que tú tienes, sino porque usted le está imponiendo una clase de miedo sobre tu hijo. Y tu hijo ya no te va a tener temor, sino que va a tenerte miedo. Entonces hay que decirle a nuestros hijos no sin perder la calma y alejarlo de ese lugar o dirigir su atención hacia otra actividad. Por ejemplo, si él está, si su atención del niño, la atención del niño está puesta en agarrar algún objeto que no debe agarrar, pues debemos dirigirle su atención hacia otra cosa. Y ellos son muy fáciles de distraer, los niños son muy fáciles de distraer. A usted, a su hijo lo distrae hasta con una hoja. Entonces, dirigirle su atención hacia otra actividad para que ellos se les olvide lo que iban a hacer. Es importante no pellizcar, oigan, es importante no pellizcar ni abofetear a un niño. Además, los bebés y los niños pequeños son muy poco probables que sepan establecer una conexión entre su comportamiento y el castigo corporal. Lo único que sentirán es el dolor de los golpes. Ellos cuando están pequeños muchas veces no alcanzan a comprender por qué es que un padre de familia lo golpea, porque ellos apenas están aprendiendo. Ellos están aprendiendo las normas y las reglas que hay en la casa. Y primero nosotros debemos enseñarles a ellos las normas y las reglas. Debemos enseñarles qué es lo que no deben agarrar. Debemos enseñarles por dónde es que tienen que andar. Debemos enseñarles cómo se tienen que comportar. Y en esa formación, en ese aprendimiento que ellos están teniendo, pues nosotros debemos enseñárselo varias veces hasta que ellos aprendan. Entonces, de esta manera nosotros debemos disciplinar a nuestros niños pequeñitos, a los bebés. Dice, la mejor manera que los niños pequeños aprenden es observando a los adultos, sobre todo a sus padres. Asegúrese de ser un buen ejemplo para su hijo. Usted será mucho más eficaz recogiendo sus propias pertenencias que pidiendo a su hijo que recoja sus juguetes mientras que usted deja sus cosas esparcidas por la sala. Hay muchos padres de familia que seguramente en esto están fallando.
que quieren que sus hijos sean ordenados cuando el mismo padre de familia es desordenado. Los niños aprenden de nuestro ejemplo y ellos lo están viendo todo. A ellos no se les escapa absolutamente nada. Si usted llegó del trabajo y usted se quitó los zapatos y las medias y las dejó en la sala y no las recogió, no echó las medias a la ropa sucia, no alzó los zapatos donde tienen que ir los zapatos, pues su hijo va a estar mirando eso y su hijo se va a estar dando cuenta: mi papá llegó, dejó los zapatos ahí tirados y mi mamá fue la que los recogió. Entonces su hijo va a hacer lo mismo. Su hijo, cuando esté jugando con los juguetes, los va a dejar tirados y va a esperar que sea la mamá la que los recoja. Y cuando usted mande a su hijo a recoger los juguetes, pues usted no va a tener la autoridad de hacerlo, porque su hijo se va a acordar de que usted no recogió los zapatos. Y su hijo va a decir: bueno, pero si mi papá no recogió los zapatos, ¿por qué me está exigiendo a mí que recoja los juguetes? Y es donde ahí fallamos en la autoridad, porque la autoridad empieza por el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos. Pero si su hijo lo ve a usted ser ordenado, recoger los zapatos, recoger la ropa sucia, ayudar a su mamá, a su esposa a hacer oficio en la casa, pues su hijo se va a dar cuenta que usted es una persona ordenada. Y que cuando usted le dé una orden a su hijo de recoger los juguetes, pues él lo va a hacer porque ya ha visto el ejemplo que usted le ha dado a su hijo. Entonces, la disciplina empieza por el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos. Si usted es un padre indisciplinado, pues su hijo va a ser indisciplinado. Hay que tener muy en cuenta eso. ¿Cómo disciplinar a nuestros hijos de 3 a 5 años? Bueno, esta ya es una edad donde los niños ya están un poquito más grandes. Ya nuestros niños pues ya aprenden a hablar, a comunicarse. Y pues a medida de que los niños vayan creciendo, debemos empezar a entender la relación entre las acciones y sus consecuencias. Ya ellos pues han aprendido de que en la casa hay reglas, hay normas establecidas las cuales se deben cumplir, y que si se incumple alguna de esas reglas o alguna de esas normas, ellos van a sufrir alguna consecuencia. Y por lo tanto debemos asegurarnos de empezar a informarles a nuestros niños sobre cuáles son las normas de la casa y sus consecuencias. Las consecuencias buenas y las consecuencias malas, porque no siempre nuestros niños van a tener consecuencias malas cuando desobedecen las normas. Es muy importante premiar a nuestros hijos cuando ellos obedecen las normas. Es importante explicarle a los niños qué es lo que se espera de ellos antes de castigarlos por su comportamiento inadecuado. La primera vez que su hijo de 3 años use los crayones de colores para decorar la pared de la sala, explíquele por qué no está permitido hacer eso y qué pasará si lo vuelve a hacer otra vez. Hay que ser muy claros con nuestros hijos. A nuestros hijos hay que explicarle primero las cosas, el por qué se debe hacer o no se debe hacer, para que ellos tengan muy bien claro cuál es la norma establecida. Por ejemplo, en una clase de castigo tendrá que ayudar a limpiar la pared y no podrá usar las ceras de colores durante el resto del día. Ese es un castigo que se le puede imponer al niño si raya la pared con los crayones. Tiene que ayudar a limpiar la pared y no podrá usar los colores el resto del día. Si su hijo vuelve a decorar la pared con los colores, pues al cabo de pocos días vuelva a recordarle que los colores no son para pintar la pared, son para pintar el papel o el cartón, y haga cumplir las consecuencias. Si su hijo volvió a cometer el error
Porque la primera vez que su hijo lo haga, pues usted le dice, si usted lo vuelve a hacer, usted va a tener un castigo, usted va a tener las consecuencias de lo que está haciendo. Si su hijo no escuchó el consejo, no escuchó la advertencia o no quiso obedecer la advertencia que usted le dijo, y al cabo de pocos días su hijo volvió a cometer el error, pues el padre de familia está en el deber de hacer cumplir la consecuencia de ese acto de desobediencia de su hijo. Porque si usted le prometió a su hijo de que si lo volvía a hacer iba a tener un castigo, pues cuando lo haga debe aplicar el castigo que le prometió. Porque si al hijo se deja sin castigo, es donde usted va a empezar a perder la autoridad como padre de familia. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23 versículo 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Entonces, si usted le ha prometido a su hijo que lo va a castigar por un mal comportamiento, no rehúse castigarlo, no rehúse hacerlo. Debes imponer el castigo que le has prometido. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si usted detiene el castigo que le ha prometido a su hijo, pues entonces lo estás aborreciendo. Usted dirá, ¿cómo así? Yo pensaba que yo quería a mi hijo cuando no lo castigaba, porque es que me da pesar golpearlo, me da pesar imponerle un castigo, me da pesar prohibirle algo que a él le gusta porque no quiero verlo sufrir. Pues si estás omitiendo el castigo en tu hijo por un mal comportamiento, pues déjame decirte, querido padre de familia, que lo estás aborreciendo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Así que, padre de familia, debemos hacer cumplir las consecuencias de la desobediencia de nuestros hijos, y que sea un castigo que ellos puedan aprender de que lo que hicieron estuvo mal hecho y que si lo vuelven a hacer, pues van a tener un castigo. Cuanto antes transmita a su hijo el mensaje, hay que ser muy claro con nuestros hijos. Yo fijo las normas y tú debes escuchar y aceptar las consecuencias. Mejor será para todos. Cuando hay un padre de familia que le explica a sus hijos cuáles son las normas de la casa, cuáles son las reglas de la casa, cuáles son las consecuencias que tiene si las desobedece, y cuando hay una comunicación asertiva, porque muchas veces pasa, es que los hijos no saben cuáles son las normas de la casa. Muchas veces suele suceder de que los hijos no saben cuál es el reglamento que hay que cumplirse en casa. Y muchas veces hay padres de familias que no se dan la tarea de establecer normas y reglas en su casa, sino que cada quien vive como quiere vivir el día a día, y pues cuando se comete el error se castiga, pero no se dice por qué me castigaron, por qué me están imponiendo este castigo, o por qué no me dejan hacer esto. Explíqueme, porque no hay una comunicación asertiva, porque sus padres nunca se han sentado con sus hijos a explicarle cuáles son las normas, los reglamentos de la casa. Y cada hogar debe tener un reglamento, cada hogar debe tener normas establecidas que se deben cumplir. Por ejemplo, una de esas normas, después de cada vez que te levantes en las mañanas debes tender la cama. Esa es una norma, es una regla que se puede establecer en la casa.
Cada vez que juegues con los juguetes debes recogerlos y echar y colocarlos en el lugar donde van los juguetes. Esa es otra norma, es otra regla que se puede cumplir. Debes colaborar con los quehaceres del hogar. Esa es otra regla. Para los que ya están más grandes, establecerle un horario de llegada a la casa. Porque si se dejan a los hijos sin normas establecidas, pues entonces ellos van a llegar a la hora que ellos quieran. Pero si usted le dice a su hijo, la hora de llegada es a las 9 de la noche. Si llega después de las 9, te quedas por fuera. Ahí se está estableciendo una norma y se está estableciendo una consecuencia si incumplen la norma. Escuché un testimonio de alguien que le dijo a su hijo, tienes que llegar a tal hora. Si llegas después de esa hora, te quedas por fuera. Y resulta de que el muchacho llegó 5 minutos después y empezó a tocar la puerta de su casa. Y él pensaba que por llegar 5 minutos tarde su mamá lo iba a dejar entrar. Y la mamá, con el dolor de su alma, lo dejó por fuera. Lo dejó afuera de la casa y esa noche tuvo que dormir afuera. Pero esa lección le enseñó a ese muchacho de que la palabra de su papá se cumple, de que al papá hay que obedecerle y que él tiene autoridad y que lo que él dice no es por decirlo, sino que se cumple. Y ese muchacho nunca más volvió a llegar tarde a su casa. Antes, al contrario, llegaba siempre antes de la hora establecida. Entonces es muy importante establecer las normas y las reglas en la casa y ser muy claros con nuestros hijos cuáles son las consecuencias que ellos tienen si las desobedecen. Aunque a veces resulte más fácil ignorar un comportamiento inaceptable o no imponer el castigo, si se actúa de ese modo sentará un mal precedente. Las amenazas vacías minan su autoridad como padre y hace más probable que su hijo se salte los límites. La coherencia y la consistencia a la hora de aplicar la disciplina son claves para una disciplina eficaz. La consistencia y la coherencia. Hay que ser coherentes con lo que decimos. Lo que estábamos hablando hace un momento. Si usted dice algo que va a hacer, bueno, debe ser coherente con sus palabras y hacerlo. Y ser consistente. No que un día lo hago y otro día no lo hago, porque ese es otro error, otra falla que tenemos los padres de familia. Que si la norma dice debes tender la cama cuando te levantes. Bueno, los primeros días el niño la atendió y le fue bien, pero después el niño se le va a olvidar tender la cama y usted lo castigó porque no tendió la cama. Pero resulta que el niño reincide en ese mal comportamiento y no tiende la cama, entonces usted ya lo da como un caso perdido y no lo vuelve a castigar y deja que él deje la cama sin tender. Y pues el niño se acostumbra a levantarse sin tener la cama tendida. ¿Por qué? Porque usted no fue consistente en el castigo que ese niño debía recibir por no tender la cama. Y el niño entonces va a comportarse mal siempre. No se le olvide de recompensar el buen comportamiento y no subestime el efecto positivo que pueden tener sus elogios en su hijo. La disciplina no consiste solamente en castigar, sino también en reconocer el buen comportamiento. Por ejemplo, decirle a nuestros hijos, estoy orgulloso de que hayas compartido tus juguetes con otros niños. Suele resultar más eficaz que castigar a un niño por un mal comportamiento de no compartir. Esto es muy importante que nosotros debemos también tener muy en cuenta, queridos padres de familia. Y es que nosotros no nos podemos limitar solamente a castigar a nuestros hijos. No, a nuestros hijos también hay que elogiarlos.
A nuestros hijos también hay que premiarlos cuando se portan bien, cuando tienen un buen comportamiento, cuando son obedientes, cuando ayudan a sus papás en los quehaceres de la casa. Hay que darles un reconocimiento y hay que abrazarlos y decirle qué bien lo has hecho, me gustas cómo te están comportando, cómo te estás comportando, me gustas tu manera de actuar, sigue así, te felicito, y si es necesario invitarlo a comer un helado, darle una chocolatina, darle una clase de reconocimiento para que ese buen comportamiento se vuelva a repetir. Porque dicen que es más fácil elogiar a un niño por un buen comportamiento que tener que castigarlo por un mal comportamiento. Y es que a veces pasa de que los niños, bueno, ellos se portan bien, pero sus padres no le dicen nada. Ellos ven de que se están portando bien, de que se están esforzando por ser educados, por ser obedientes, pero sus padres no les dicen nada. Entonces ellos se van a desanimar y ellos van a decir, no, pero yo me estoy portando bien, pero mi papá y mi mamá no me dicen nada, no me dan lo que yo necesito, porque esa es otra parte donde también estamos fallando. Y es que pensamos de que nuestros hijos, por ser nuestros hijos, ellos están obligados a colaborarnos en nuestra casa y a no recibir ninguna clase de reconocimiento. Pero no, ellos también deben recibir una clase de reconocimiento para que se sientan motivados a seguirse portando bien. Y no quiere decir que porque entonces se portaron bien yo voy a tener que ir a darle, mejor dicho, el mejor regalo del mundo. No, son reconocimientos con cosas sencillas. Salir a comer un helado, una chocolatina, ver de pronto alguna película en familia. Bueno, hay muchas maneras de recompensar a nuestros hijos y debemos hacerlo siempre para que ellos se sientan motivados a portarse en cada día mejor, para que ellos se den cuenta de que entre mejor se porten, pues van a tener recompensas, y de esa manera les vamos a enseñar a ellos para que sean obedientes. Dice, sea específico a la hora de elogiar a su hijo. No se limite a decir bien hecho, porque es que a veces nosotros somos de muy pocas palabras con nuestros hijos. Hay padres que son de muy pocas palabras y solamente le dicen bien hecho o lo has hecho bien y ya. Tienen muy poca comunicación con sus hijos, pero al hijo hay que hacerle bien claro y decirle, déjele bien claro cuáles son las conductas que a usted le gustan. Eso hace que sea mucho más probable que su hijo vuelva a hacer ese comportamiento en el futuro. Hay que hacerle bien claro a nuestros hijos qué es lo que nos gusta de ellos y también qué es lo que no nos gusta de ellos. Hay que hacerle bien claro a nuestros hijos, porque a veces ellos se portan mal, no es porque ellos quieran portarse mal, sino porque ellos no saben que a nosotros no nos gusta ese comportamiento. Pero si usted le habla con claridad a su hijo y le deja bien claro qué es lo que no le gusta de él, pues seguramente su hijo es una persona inteligente, porque los niños son inteligentes. Dios les ha dado una sabiduría a ellos y ellos van a tratar de cambiar su comportamiento, porque ellos ya van a saber de que a su papá no le gusta ese comportamiento. Es importante que usted le diga a su hijo cómo se debe comportar. No solamente cómo no se debe comportar. Esa es otra falencia que a veces cometemos. Decirle a nuestros hijos cómo es que se debe comportar. Y no solamente cómo no se debe comportar. Por ejemplo, en vez de decirle no salte en el sofá, o no salte en el mueble, no salte en la silla, en vez de decirle eso, usted puede decirle, por favor, siéntate en el sofá y pon los pies en el suelo. Si nosotros cambiamos un no por una o, por una regla, por una norma, pues ya el niño va a entender las cosas de una manera mucho mejor. Si usted le dice con autoridad, sin gritos, sin regaños, si usted le dice con autoridad a su hijo,
por favor, siéntate en el sofá y pon los pies en el suelo, para que su hijo entienda de que le está hablando su papá y que lo que su papá habla se obedece. No le hagas una sugerencia, porque si tú le haces una sugerencia, ¿cómo disciplinar a nuestros niños? Hemos visto nuestros niños de 0 a 2 años y de 3 a 5 años. En el próximo programa vamos a estar mirando cómo disciplinar a nuestros hijos de 6 a 8 años y a nuestros hijos de 9 a 12 años. Espero que ahí en sus comentarios escriban qué les ha parecido esta enseñanza y nos dejen sus comentarios. Si alguien de pronto quieren enviar un reporte de sintonía, pueden hacerlo al número de la emisora. Y vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos dé sabiduría y entendimiento para nosotros ser buenos padres de familia. Que Dios nos dé sabiduría para saber disciplinar y castigar a nuestros hijos. Como dice la palabra de Dios en Proverbios 13:24. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No es que usted se va a levantar a las 4 o 5 de la mañana a castigar a su hijo. No. Desde temprano quiere decir que desde que están pequeñitos, desde que son unos bebés, estamos disciplinando, corrigiendo a nuestros hijos. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para disciplinar a nuestros pequeños, a nuestros hijos. Que Dios nos ayude, hermanos. Es una tarea no fácil, no es fácil, hermanos, pero es algo que debemos hacer. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias porque me has hablado, me has enseñado, Señor. Gracias por cada uno de los oyentes que en esta mañana escucharon esta palabra, Señor Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a poner por práctica tu palabra, estos consejos, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para saber disciplinar a nuestros hijos, Señor. Para saberlos guiar bajo el temor de tu palabra, Señor, bajo el conocimiento de tu palabra. Que ellos sean unos niños obedientes, que sean unos niños disciplinados, que sean unos niños responsables, colaboradores, Señor. Pero para que eso suceda necesitamos padres de familias que sean sabios a la hora de disciplinar, sabios a la hora de castigar. Necesitamos que nos ayudes, que nos instruyas, que nos dirijas. Tú eres el Padre por excelencia, Señor, y necesitamos que nos ayudes y nos des sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.